Hoy vamos a comenzar nuestro estudio en la página 85. Vamos a dedicar toda la mañana a estudiar 1 Corintios 14 en detalle. Y la razón por la cual incluí estas dos lecciones sobre 1 Corintios 14 es porque indudablemente van a tener contactos con gente carismática, con pentecostales. Y entonces tenemos que poder explicar este capítulo que parece ser un tanto complicado, un poco difícil, pero cuando uno lo estudia con cuidado, en realidad no es tan controversial, no es tan difícil de entender. Vamos a comenzar con una palabra de oración y entonces entramos de lleno a estudiar este capítulo. Padre Celestial, gracias por darnos la vida este día. Gracias por el privilegio que nos das de tener una voz para entonar himnos en tu honor. Amén. Pedimos ahora, al abrir tu mensaje a nosotros, la palabra, que no regrese a ti vacía, danos mentes claras, corazones dispuestos para obedecer tu voluntad y para proclamar este maravilloso mensaje. Amén. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Como vimos en nuestra lección anterior, la lección de la tarde ayer, el don de lenguas no se menciona por primera vez en Hechos, el capítulo 2. Existe ya en el Antiguo Testamento cuando Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel. Dios lo que hizo fue darles el don de hablar idiomas. Los idiomas de las naciones que se mencionan en Génesis 10. Es decir, no hablaban disparates, sino que cada uno hablaba un idioma distinto de los que tenemos en el mundo hoy. No solamente en Génesis 11 tenemos el don de lenguas que Dios le dio a los de la Torre de Babel con el propósito de confundir su lengua para dividirlos, sino que también el don de lengua se menciona una vez antes del Pentecostés también. Vamos al Evangelio según San Marcos, el capítulo 16 y los versículos 15 al 17. Marcos 16, 15 al 17. Y el contexto es que Jesús está a punto de ascender al cielo. Y estas son las últimas palabras de Jesús a los apóstoles, a los que están reunidos allí. Hay más que los apóstoles. A los que están reunidos allí les va a hablar estas palabras. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que ¿qué? El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado. Yo pregunto, en el día del Pentecostés hubo un grupo que creyó, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Fueron bautizados? Por el Espíritu Santo. Sí. ¿Se les dio el don de lenguas? No. Se les dio el don de lenguas a los que hablaban, sí, a esos. Así que dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que aquí habla de un grupo que va a predicar el evangelio, y los que predican el evangelio, los que escuchan, van a creer y van a escoger bautizarse. Ahora, ¿qué sucede con los que se bautizan? Sigue diciendo: y estas señales seguirán a los que creen. Es decir, creyeron, se bautizaron, y ahora hay señales que van a seguir a los que se bautizaron, como las mismas señales de los que predicaron el día del Pentecostés a los 3,000. Dice entonces: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ese es uno de los dones del Espíritu Santo. Hablarán nuevas lenguas. Fíjense que Jesús ya habló del don de lenguas inmediatamente antes de ascender al cielo. ¿Qué significa nuevas lenguas? ¿Nuevas para quiénes? Para los que hablaban. En el Pentecostés se dio el don de lenguas para que pudieran hablar los idiomas de otras naciones. Así que dice: hablarán nuevas lenguas
Y luego dice, tomarán en las manos serpientes. No significa que debemos agarrar una serpiente para mostrar cuánta fe tenemos. Ustedes saben que el apóstol Pablo una vez lo mordió una serpiente, pero no fue que él se puso en peligro. Así que dice, tomarán en sus manos las serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. No significa que debemos tomar veneno y decirle al Señor, tú prometiste que no me va a hacer nada. Así que dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí se mencionan muchos dones, ¿verdad que sí? Pero en el Pentecostés vimos que se dio uno solo, porque era el don indispensable para ese momento específico. Ahora, ¿qué son estas nuevas lenguas que iban a hablar los que creyeran? Ahora, vamos a mirar un momentico las versiones. En español hay mucho menos versiones que en inglés. En inglés hay como 50 o 60 diferentes versiones de la Biblia. Así que incluí aquí algunas expresiones que aparecen en las versiones en inglés. Las versiones hispanas generalmente traducen nuevas lenguas, aquí en Marcos el capítulo 16. Por ejemplo, la nueva versión estándar en inglés capta mejor el significado, porque traduce, hablarán nuevos idiomas. Capta mejor lo que iba a suceder en el día del Pentecostés. La mayoría de las versiones dicen, hablarán nuevas lenguas, pero esta versión en inglés dice, hablarán nuevos idiomas. Es decir, los traductores captaron que esto no son lenguas desconocidas, lenguas donde no se entiende nada, está hablando de idiomas. Ahora, unas pocas versiones en inglés traducen la palabra glosa, que es la palabra lengua, como lenguas extrañas. Esa palabra extrañas se le añadió al texto, no es parte del texto. Aunque podríamos decir que la lengua antes era extraña para el que está hablando ahora el idioma. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Para el que habla el nuevo idioma, es un idioma extraño porque no lo hablaba antes, en otras palabras. Pero la palabra extrañas deja la impresión de que este es un lenguaje que no se habla en ninguna parte, un lenguaje místico, misterioso, etc. Es decir, no es necesario agregarle la palabra extrañas. El problema es que la palabra extraña no aparece en el texto original. Las lenguas eran nuevas para los apóstoles que estaban hablando en esas lenguas. Ahora, hemos visto que el propósito por el cual Dios dio el don de lenguas era evangelístico. El propósito era alcanzar a las almas con el mensaje, con un mensaje que podían entender. Porque hablando disparates, ¿cómo iba a eso ayudarles a entender lo que Jesús había hecho y que había ido al cielo a interceder? ¿Cómo iban a entender eso si estaban hablando un idioma que solamente Dios entendía? El propósito del don de lenguas es compartir un mensaje inteligible para que la gente pueda tomar una decisión racional de recibir a Jesús como el Mesías, lo que Jesús ha hecho y lo que Jesús está haciendo en el cielo. Ahora, notemos Hechos 1 y el versículo 8 que leímos ya ayer. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito del don? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, debían recibir el poder con un propósito. Y el propósito era compartir el mensaje de Cristo a todo el mundo, básicamente, comenzando en la ciudad de Jerusalén. Ahora, noten la secuencia de eventos que encontramos en Hechos 2. Puse aquí 4 puntos. En primer lugar, en Hechos 2, recibieron el Espíritu Santo. En segundo lugar, al recibir el Espíritu Santo,
Los apóstoles hablaron ¿en qué? Hablaron en lenguas. En tercer lugar, los que escucharon creyeron. Esa palabra se usa allí. Creyeron. Y cuando creyeron, ¿qué hicieron? Se bautizaron. Yo pregunto, ¿eso es lo mismo que encontramos en el pasaje que leímos en Marcos 16? ¿Es lo mismo? Sí. Porque dice, ir y predicar, el que creyere y fuere bautizado, y luego habla de las señales que siguen a los que son bautizados. Entonces yo pregunto, ¿el don de Marcos 16 es el mismo don de Hechos 2? Es el mismito don. Así que cuando en Marcos dice, hablarán nuevas lenguas, significa que van a hablar nuevos ¿qué? Nuevos idiomas, exactamente. Es decir, hay una conexión entre Marcos 16 y Hechos 2. Jesús, inmediatamente antes de irse al cielo, predijo que iban a recibir el Espíritu Santo y con eso iban a hablar nuevas lenguas, nuevas para los que hablaban. Muy importante esto. Ahora, vamos al pie de la página 86. Vamos a resumir el don de lenguas en el libro de Hechos. Como ya mencionamos, el libro de Hechos está estructurado a base de Hechos 1, 7 y 8. Es decir, Hechos 1, 7 y 8 tiene un resumen de todo el libro de Hechos de los Apóstoles, de las partes principales. En primer lugar, en Marcos 16, 15 al 17, Jesús da la promesa del Espíritu Santo y la promesa del don de lenguas. 40 días antes de ascender al cielo, 40 días después de su resurrección, ahora el Señor Jesucristo habla de último con los discípulos y después de los 40 días asciende al cielo. Pero antes de eso, Él da la promesa del Espíritu Santo y habló de que el don de lenguas iba a ser uno de los dones que se iba a dar a la iglesia. Luego, el siguiente punto que se encuentra en la página 87, viene el día del Pentecostés, donde se derramó el Espíritu Santo, como dijo Jesús. Se impartió el don de lenguas. Muchos creyeron, 3,000 creyeron, y fueron ¿qué? Y fueron bautizados, y entonces esos regresaron a sus naciones para compartir lo que habían escuchado. No es complicado esto. En realidad, cuando uno estudia todo el contexto, uno se da cuenta que se trata de idiomas. No se trata de un lenguaje que nadie puede entender sino Dios. El siguiente evento es que un tiempo después, todavía en Jerusalén, nuevamente un grupo que estaba en oración recibió el Espíritu Santo. Pero no se dice que recibieron el don de lenguas. ¿Por qué razón? Porque ya los de la diáspora se habían ido a sus naciones. Y los que estaban reunidos allí eran todos judíos. No era necesario, ellos vivían en Jerusalén. No era necesario que ellos hablaran los idiomas de otras naciones porque ellos no iban a ir a otras naciones. Ellos iban a testificar en Jerusalén. Por eso dice que fueron llenos del Espíritu Santo, pero no se les impartió el don de lenguas. Luego, el siguiente lugar fue en Samaria. En Samaria también dice que recibieron el Espíritu Santo, pero no dice que recibieron el don de lenguas. Y la razón es muy sencilla. Los samaritanos y los judíos podían entender sus idiomas. Era básicamente el mismo idioma. Como vemos que Jesús pudo fácilmente comunicarse con la mujer samaritana. Tuvieron una conversación en el idioma, porque el idioma lo tenían los dos. Y allí en Samaria no se impartió, porque no era necesario. ¿Vamos bien? Pero luego el Espíritu Santo se impartió en Cesarea. Cornelio y su familia, ya fuera de las fronteras de Judea. Y allí dice que Cornelio y los que estaban con él recibieron el Espíritu Santo y Dios les dio el don de lenguas. Porque era un puerto muy importante entre Egipto y Tiro, y por eso pasaban personas de todas las naciones, marineros de todas las naciones por allí,
Y entonces ellos necesitaban hablar los idiomas de esa gente para poder compartir el evangelio y la gente pudiera entender en su propio idioma. Luego vimos que se impartió el don en Corinto, una nación supremamente, una ciudad, mejor dicho, muy importante en el Imperio Romano. Y se impartió el Espíritu Santo allí y se dio el don de lenguas. Nuevamente porque Corinto era un puerto donde pasaban personas de todas las naciones y era necesario que los miembros de la iglesia de Corinto pudieran hablar en la lengua de esas personas que pasaban por allí. Dicho sea de paso, es interesante que 1 Corintios 14 está hablando de la iglesia de Corinto. Ahora, si el don de lenguas que se impartió en Corinto fue para poder compartir el evangelio con los que pasaban por allí, pues entonces en 1 Corintios 14 el don de lenguas debe ser el mismo don de lenguas, porque está igual en 1 Corintios. Luego entonces tenemos Éfeso. Finalmente se derramó sobre un grupo allí en Éfeso el Espíritu Santo y se impartió también allí el don de lenguas, porque Éfeso era un puerto supremamente importante en el Imperio Romano, particularmente en Europa. Así que ese es el resumen de todo el libro, porque el Evangelio comenzó primero en Jerusalén, luego por la persecución en Jerusalén, muchos se fueron a Judea, y entonces ahí fueron a Judea y proclamaron el Evangelio. Luego entonces van a Samaria y luego después de Samaria van a los lugares más lejanos de la tierra. El libro de Hechos está estructurado a base de Hechos 1, 7 y 8. Están todas las secciones principales allí. Ahora, yo leí esta cita antes, la leí ayer, pero la voy a volver a leer porque es importante para lo que vamos a estudiar esta mañana. La cita se encuentra en la página 87, es de Elena White, viene de Hechos de los Apóstoles, página 32. Es importante tomar en cuenta los detalles que encontramos aquí. Dice, el Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, y vimos que los ángeles en realidad son los emisarios del Espíritu Santo, eso lo estudiamos detenidamente, descansó sobre los que estaban congregados. Ahora, ¿por qué parecía una paloma el fuego? Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos que los habilitaba para hablar con fluidez, idiomas antes desconocidos para ellos. ¿Eran nuevas lenguas para ellos? ¿Sí? ¿Pedro hablaba griego? No. Así que si Dios le dio el don de hablar griego, ¿era una nueva lengua? Sí, pero no era una nueva lengua en el sentido de que no existía antes en ninguna parte. Quiere decir que era una nueva lengua para el que hablaba en esa lengua. Sigue diciendo, la apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Fíjense nuevamente que el propósito del fuego es demostrar que ellos iban a salir a trabajar, a proclamar el Evangelio. Ese es el propósito del Espíritu Santo y el don. Luego explica por qué es que Dios dio solo ese don en el día del Pentecostés. El Espíritu Santo solo da dones cuando son necesarios en la iglesia. El Espíritu Santo no malgasta dones. No da un don que la iglesia no necesita. Y por eso yo creo que al final de la historia el don de lenguas no será muy común. Porque hoy en día, con el globalismo, con el hecho de que todas las naciones interactúan y se conocen y a través de la tecnología se puede hacer traducciones inmediatas, no va a ser tan necesario el don de lenguas porque el Evangelio ya ha ido básicamente al mundo. Posiblemente en los países musulmanes, en donde impera el budismo posiblemente, pero en el mundo occidental no va a ser súper necesario. Así que dice, durante la dispersión, los judíos habían sido esparcidos a casi todos los lugares del mundo habitado.
Y en su destierro habían aprendido a hablar varios idiomas. Fíjense que las lenguas son idiomas. Varios idiomas. Muchos de estos judíos estaban en esta ocasión en Jerusalén, asistiendo a las festividades religiosas que se celebraban. Toda lengua conocida, no son lenguas que nadie entiende, que no se habla en ninguna parte. Dice, toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Ahora ella va a interpretar lo que es la lengua. Dice, ¿esta diversidad de qué? Idiomas. Así que las lenguas son idiomas. La diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Así que en Babel Dios se creó un problema. Porque se hizo mucho más difícil proclamar el Evangelio con lo que pasó en Babel. Pero Dios dijo en el Pentecostés, Él dijo, yo resuelvo ese problema, no hay problema. Yo ahora les doy la capacidad de hablar los idiomas de todos los países. Así que dice, nuevamente, esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Ellos podían ahora ¿hacer qué? Proclamar. ¿Cuál es el propósito del don de lenguas? Proclamar. Proclamar. Ellos podían ahora proclamar. ¿Proclamar qué? La verdad del Evangelio. Extensamente. Pues hablaban correctamente los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo de que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. Desde entonces en adelante, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta. Ya hablaran en su idioma nativo o en idioma extranjero. Llegaron a ser bilingües. Y vamos a encontrar que el apóstol llegó a ser multilingüe, el apóstol Pablo, multilingüe, porque él tenía que viajar por todo el imperio romano. Él no está diciendo, yo hablo más disparates que todos. No. El apóstol Pablo era el mensajero, el evangelista a todas las naciones que hablaban diferentes idiomas. Por eso él dice, yo hablo muchos idiomas, yo hablo muchas lenguas. Ahora, hablemos un momento en la próxima sección sobre cómo era el don de lenguas en Corinto. Algunos creen que el don de lenguas, estos son los carismáticos, creen que el don de lenguas en 1 Corintios 14 no fue el mismo de Hechos 2. El de Hechos 2, idiomas. Pero el de 1 Corintios 14 no eran idiomas. Era otro don de lenguas distinto. Afirman que el don en Hechos daba la capacidad de hablar idiomas. Pero en Corinto era la capacidad de hablar lenguas extrañas. Es decir, un idioma que no se hablaba en ninguna parte del planeta Tierra y que solo Dios podía entender lo que estaban diciendo. Es decir, dicen que el don de lenguas era un don genuino, impartido por el Espíritu Santo, eso creían, creen algunos eruditos, era un don genuino, pero eran idiomas que solamente Dios entendía, era un lenguaje que solo Dios entendía. Pero dicen que era un don genuino del Espíritu Santo, pero diferente que el de Hechos 2. Ese es un grupo. Este argumento no tiene fundamento, porque la palabra lenguas, que es glosa, de donde viene la palabra glosolalia, es la misma palabra que aparece en todos los lugares donde se habla del don. Glosa está en Hechos 2, está en Hechos 10, en Hechos 19, en 1 Corintios 14, y en el texto de Marcos, el capítulo 16, es la mismita palabra glosa.
Si hubiera sido un don distinto, posiblemente se hubiera usado una palabra distinta que esa. Ahora, el segundo punto de vista en cuanto al don de lenguas en 1 Corintios es que en verdad eran lenguas que nadie entendía sino Dios, pero que ellos estaban practicando una falsificación del don de lenguas que dio Dios en el libro de Hechos. Es decir, creen igual que era un idioma que no se hablaba en ninguna parte, un idioma extraño que solo Dios podía entender, pero los eruditos dicen que era una falsificación. ¿Están entendiendo la diferencia? Dos grupos. Primer grupo dice, era otro don distinto que el de Hechos, pero era un don genuino. El otro grupo dice, era un don impartido por el Espíritu Santo, diferente que el de Hechos, pero era un don falso, inspirado por Satanás. Esos son los dos puntos de vista. Pero hay un tercer punto de vista, y el tercer punto de vista es que era el mismo don de Hechos, el capítulo 2. Y ese es el punto de vista que tenemos nosotros, y que tenemos que compartir con los carismáticos. Que en realidad no es un don a donde una persona habla un lenguaje que nadie entiende, sino Dios, cuando el propósito del don de lenguas es la evangelización. Uno no puede evangelizar a la gente hablando un idioma que solo Dios entiende. Lo que hace es estorbar, más bien, que instruir a la gente. Ahora, vamos al pie de la página 88 en el manual. El don en la ciudad de Corinto. La ciudad, vamos a dar primero un trasfondo sobre la ciudad de Corinto. Fue establecida como una colonia del Imperio Romano en el año 44 a.C. Como mencioné antes, era un centro comercial que unía el oriente con el occidente en el mar Mediterráneo. Era una ciudad, un puente entre el norte y el sur de Grecia. Es decir, era un lugar donde iba gente de norte a sur y de oriente a occidente. Un puerto supremamente importante. Tenía una población cosmopolita, es decir, era gente de todas las diferentes naciones. Y había como 200,000 habitantes en Corinto en esa época. No solo había romanos y griegos y judíos, sino también gente de otras naciones. El apóstol Pablo pasó 1 año y medio en Corinto en su segundo viaje misionero. Ahora podemos entender por qué Dios le dio a Pablo el don de hablar muchas lenguas. Porque él pasó 1 año y medio en Corinto. Indudablemente se codió con gente de muchas diferentes naciones. No cabe duda que en la iglesia de Corinto había gente que hablaba muchos diferentes idiomas. Y por lo tanto Dios dijo, es necesario que el Espíritu Santo le imparta al mensajero, a los gentiles, la habilidad de hablar múltiples idiomas para que pueda compartir el Evangelio. Ahora, no había ciudad del mundo antiguo que necesitaba más el Evangelio que Corinto. Corinto era una de las ciudades más inmorales y licenciosas en Europa. El don de lenguas era necesario para poder evangelizar a esta ciudad básicamente pagana. Toda la gente que vivía en la ciudad y la gente que había venido de otras partes. Ahora vamos a notar los problemas que había en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía graves problemas y yo he hecho una lista parcial aquí. En primer lugar, había facciones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Estaban peleando, eran peleones. Los miembros eran envidiosos uno del otro. Esos son los miembros de la iglesia ya. Estos no son los de afuera, los de adentro. Habían traído de afuera para adentro, como eran. No estaban convertidos. Había un caso de incesto. Existía en la iglesia la prostitución. Los miembros se estaban demandando uno al otro
Pueden ver eso en 1 Corintios capítulo 6. Había un conflicto sobre la carne ofrecida a los ídolos. Algunos cristianos estaban participando en orgías. Había abusos en la celebración de la Santa Cena. La Santa Cena se convirtió, fue una fiesta secular para ellos. Algunos miembros negaban la doctrina de la resurrección, como pueden notar en 1 Corintios 15. Algunos se estaban bautizando por los muertos. Y saben, permítanme hacer un paréntesis ahí. Los mormones usan este versículo, este único versículo en la Biblia, para decir que podemos bautizar por los muertos, por familiares que han muerto antes. Ellos no se pudieron bautizar cuando murieron, y entonces ahora los familiares pueden bautizarse en lugar de ellos, y Dios acepta ese bautismo. Y usan 1 Corintios 15 y el versículo 20 para sostener eso. Y da la impresión de que sí, estaban bautizando por los muertos. Ahora escuchen bien. El apóstol Pablo no dice que estaban haciendo bien en bautizar por los muertos. Él dice, si en realidad no hay resurrección, ¿por qué ustedes bautizan por los muertos? Él no está diciendo, está correcto bautizar por los muertos. Está diciendo, si ustedes no creen en la resurrección, ¿por qué ustedes entonces bautizan por los muertos? No está apoyando la práctica, sino que está refiriéndose a la práctica que ellos tenían. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Así que no está Pablo justificando, porque todas las demás cosas, carne ofrecida a ídolos, eran en realidad aberraciones que estaban practicando en Corinto. No era algo genuino. El don de lenguas también, muchos estaban mal usando el don de lenguas. Además de eso, estaban abusando del don de lenguas. Todos estaban hablando en el culto, en el don que ellos habían recibido, en el don de hablar idiomas. Imagínense ustedes si aquí, de repente, todos comenzáramos a hablar un diferente idioma que se habla en algún lugar en planeta Tierra para compartir el Evangelio. Sería Babel. Nadie entendería lo que se está diciendo. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. La gente estaba exhibiéndose, hablando la lengua que el Espíritu Santo le había dado. Estaban tergiversando el don que Dios había dado. Ahora formulemos algunas preguntas. ¿Es menester que todos los miembros de la iglesia hablen en lenguas? ¿La Biblia enseña que todos los miembros deben hablar en lenguas? Los carismáticos sí lo dicen. Yo he tratado con personas pentecostales que dicen, yo llevo años rogándole a Dios que me dé la capacidad de hablar una lengua y tengo temor de que estoy perdida o estoy perdido porque no he recibido ese don. Ruegan y ruegan que Dios les dé ese don. Y creen que están perdidos si no hablan en lenguas. Y creen que toda persona para ser salva tiene que hablar en lenguas. Eso lo vamos a ver que no es así. ¿Es el don de lenguas el más importante de todos los dones? No. Vamos a contestar esa pregunta también. ¿Tiene el don de lenguas el propósito principal de edificar al que está hablando la lengua? No. Es para que tenga una emoción y para que sienta una inyección de adrenalina, para edificarlo a él y emocionarlo a él. No, ese no es el propósito. ¿Es el don de lenguas una señal de la espiritualidad de la persona? No. ¿Era el don de lenguas en Corinto la habilidad de hablar idiomas reales que se hablaban en ese mundo? ¿O era un lenguaje extraño que no se hablaba en ninguna parte del mundo y que solo Dios podía entender? Y luego, de último, ¿qué condiciones deben existir para que una persona reciba el don de lenguas? Es decir, ¿qué es necesario para que el Espíritu Santo vea que debe impartir el don de lenguas a esa persona o a ese grupo? De los que pusieron el cimiento
de nuestra fe nos olvidemos.